Bien, continuamos estudiando la Petrov y ahora pasamos al fin a lo que sería la línea principal de todas las líneas principales en la Petrov. Y lo bueno es que aquí tenemos material muy nuevo, con muchas novedades. Y ahora lo que vamos a ver es una serie de partidas. En un total serían 6 o 7 partidas, todas jugadas por... adivinen quién. Creo que en este curso el 60% o más de todo lo que hemos visto es del gran maestro mundial, de la élite mundial y justamente retador al campeonato del mundo ahora con Magnus Carlsen, Fabiano Caruana. De él vamos a ver algunas partidas y de esta línea que él mismo popularizó con negras, y creo que por años, por décadas, la línea que vamos a ver ahora es considerada la línea super principal por parte de las blancas. Aquí, bueno, el blanco juega caballo F3, como era de esperarse, caballo por E4, y claro, hemos visto líneas con D3, con caballo C3, que como también dije en su momento, esta jugada se está convirtiendo en la opción más popular. Hemos visto alfil D3, en fin, dama E2, todo tipo de alternativas para el blanco, pero su jugada principal sigue siendo D4. Y aquí con negras, claro, podríamos jugar algo como alfil E7, a lo mejor en roque, pero la jugada principal es D5, y esta posición es como una francesa del cambio, donde las negras es como que han hecho una jugada de más. Y hasta parece que las negras tuvieran tiempo de más. Pero la clave es que el blanco, en teoría, y en esta posición donde supuestamente tiene tiempo de menos, la clave es que el blanco puede ganar tiempos amenazando al caballo de E4, o incluso jugando esta jugada, podrían en cierto modo acelerar el desarrollo de sus piezas atacando al caballo de E4. Entonces, volviendo a este orden, que como les digo es la línea principal, y a partir de aquí hay muchísimas variantes, e incluso creo que luego de D4, D5, el que más puede elegir es el negro. Aquí por lo general el blanco juega con alfil D3, jugar con alfil E2 es demasiado pasivo como para que el blanco aspire a algún tipo de ventaja. Con negras puedo... Vamos a ver que en la línea principal jugamos con alfil D6, pero suponiendo que quiero jugar de manera normal y que el blanco, digamos, sea quien demuestre, ¿no? Aquí cómo va a luchar por la ventaja. En esta posición no veo bien cómo el blanco lo puede lograr. De hecho, el ordenador recomienda alfil D3 para las blancas, que sería ridículo, ¿no? Porque jugó alfil E2 y ahora juega alfil D3. Va a estar el blanco jugando una línea principal con un tiempo de menos. No tiene ningún sentido. Y si el blanco juega algo como C4, puede incluso regresar a F6. Vamos a tener una posición de peón aislado donde el alfil de las blancas no está tan activo como si lo estuviera en D3. E incluso aquí puedo jugar peón por. El peón aislado de las blancas es un hecho. Y aquí las negras, creo que realmente tenemos demasiadas piezas fuera, un desarrollo excepcional. Y las blancas con un peón aislado a cambio de nada, porque las negras están totalmente sólidas. No tenemos debilidades. Las blancas sí tienen el peón aislado en D4 y nosotros con negras tenemos todo tipo de ideas. Caballo G5, caballo D6, caballo C6. Prácticamente tenemos todas las armas fuera, mientras que el blanco no ha terminado de sacar sus piezas y aún tiene el peón en D4 mal. Entonces, si el blanco no juega alfil D3, si hace otra jugada como estamos viendo alfil E2, realmente con negras nuestro juego va a ser más fácil. También podríamos pensar en esta posición, ¿qué pasa si el blanco hace una jugada como esta? Bueno, puedo comer en C3 y destruir la estructura de peones del blanco, pero también puedo hacer una jugada como esta. Y el blanco no creo que coma en E4, porque claro, en este caso va a sufrir su peón. Puedo jugar C5, puedo jugar caballo D7, y realmente el blanco está
aún con problemas para terminar de sacar sus piezas, mientras que el negro ha finalizado exitosamente el desarrollo. Entonces, entendemos un poco más por qué el blanco en esta posición, luego de caballo por D4, D5, porque todo el mundo juega alfil D3. Y cuando digo todo el mundo, créanme que es todo el mundo. Y en esta posición, luego de alfil D3, es aquí donde entra la decisión del negro. Es aquí donde tenemos para elegir, y realmente hay muchas líneas. Alfil E7 es una de las principales, caballo C6, alfil G4, a ver, opciones hay muchas. Creo que alfil E7 vendría a ser la jugada más sólida del negro, pero a ver, esta es una de las principales. Estoy chequeando con el libro de aperturas en línea, alfil E7 es otra. ¿Cuál más? A ver si aquí me deja. Insiste con alfil E7, alfil D6, que esta por cierto va a ser la jugada que vamos a estudiar nosotros. Hay un caballo D6 por ahí que bueno, que se ve que lo han jugado también algunos. 80 veces nada más figura esta jugada en mi base de datos. Es más, recuerdo en una partida online con negras, he jugado la ridícula alfil F5. Y digo ridícula porque es como que estoy intentando desarrollar el flanco de dama antes de enrocarme con negras. Y esto lo jugué contra el gran maestro Duda de Polonia, un 2740 de Elo FIDE, imagínense. Y realmente el blanco no consiguió tanta ventaja, de hecho la ventaja fue nula. Logré jugar alfil F5, luego es como que hice lo que tenía que haber hecho antes, que es alfil E7 enroque, y realmente quedé en una posición muy buena con negras. Pero claro, vamos a intentar jugar lo que juega Caruana, que por algo lo juega, ¿no? Luego de alfil D3, como les digo, alfil E7, súper principal. Caballo C6, súper principal, queriendo un poco anticiparse, ¿no? Algún C4 de las blancas. Pero el alfil D6 de Caruana me parece de lo más activo que podemos jugar. Y lo que me gusta también es que las opciones del blanco aquí son limitadas. Y de hecho, todas las partidas que vamos a seguir, todas jugadas por Caruana, las variantes que hace el blanco son, no digo que forzadas, pero si el blanco quiere luchar por la ventaja, no tiene mucho realmente. O sea, tiene muy pocas variantes. Y luego de alfil D6, bien, aquí el blanco se enroca. No tiene ningún sentido que coma en E4, ¿no? Obviamente hacemos peón por. Si caballo aquí, F5, tenemos una clara ventaja con negras con el par de alfiles. Y ni hablar que podemos intentar echar al caballo de G5 más adelante. Siempre, ¿no? Teniendo cuidado con los dama H5 jaque. Pero, por ejemplo, si enroque, ahora si H6, claro, dama H5 jaque nos dolería bastante. Pero puedo enrocarme primero. Y luego sí jugar H6 y las blancas están en serios problemas. Entonces, bueno, alfil por E4 no tiene mucho sentido. El blanco por lo general se enroca. Nosotros nos enrocamos también. Y esto es lo que me gusta del negro a diferencia de la línea de alfil E7. Tenemos un alfil bastante más activo y agresivo. Y algo en común que tienen todas las partidas, las 7 partidas de élite que ha jugado Caruana, es que sus rivales han jugado C4 en esta posición todos. Todos han jugado C4 y todos grandes maestros de 2600 para arriba. Hay que entender que, claro, que si el blanco hace otra jugada, por ejemplo esta, bien, simplemente podemos jugar alfil F5 y a torre E1 puedo jugar torre E8. Es como que con negras aguanta bien mi caballo en E4 y el blanco se le complica seguir sacando las piezas. Es más, da la impresión de que el negro es quien está presionando y es como que el negro es quien tiene la ventaja de apertura, porque es una posición totalmente simétrica donde las negras
tienen algún tiempo de más. Y tenemos la virtud también de que tenemos el alfil en D6. Si tuviéramos el alfil en E7, como en las líneas principales, claro, las blancas ahí lo tienen muy fácil para poner presión sobre el caballo de E4. Pero puesto que hemos jugado alfil D6, es muy fácil sostener con alfil F5, torre E8. Es muy fácil sostener a nuestro caballo de E4. Y esto le complica un poco la vida al blanco. Entonces tiene mucho sentido que en el espíritu, ¿no?, de esta línea, el blanco intente molestar al caballo de E4 y para eso juega C4. Es decir, primero pone presión al peón de D5 para luego, ¿no?, poder presionar también al caballo de E4. Y bien, la partida principal que la van a encontrar en el PGN es Anand contra Caruana, que es una partida de ritmo rápido, no blitz rápido, será de 15 minutos más 5 de incremento o 25 minutos. Es la partida de San Luis 2016 y esa es la partida principal. El negro juega C6 y es aquí donde empiezan las desviaciones y las otras 6 partidas que tenemos que estudiar, ¿no? Anand jugó torre E1, todos contra Caruana, ¿no? Cuando digo el nombre lo voy a decir el del blanco nada más porque todas las partidas de negras sabemos que es Caruana. Otros jugadores como Anish Giri y Anand al año siguiente han jugado la jugada caballo C3, luego de C4, C6. Torre 1 sabemos que la jugó Anand en 2016. Anish Giri y Anand luego jugaron con caballo C3. Y dentro de estas variantes también tenemos otras desviaciones y no se preocupen que las vamos a ver una por una. Y creo que antes de ahondar en tantas desviaciones dentro de tal y cual línea, es mejor empezar a ver la primera partida del 2016 entre Anand y Caruana, donde Anand juega torre 1, el negro juega alfil F5 y aquí Anand juega caballo C3. Realmente esta línea el blanco sí intenta sacar sus piezas. Muchos con blancas no quieren comer en D5 porque claro, esto le da al negro, o sea, la inclusión de las jugadas C por D5, C por D5, esto le da al negro la opción extra de jugar caballo C6 después. También le da al negro la opción extra de que cuando el blanco juegue caballo C3, al haber hecho estas jugadas, el peón de C3 de las blancas se encuentra en una columna semiabierta. Entonces el negro podría pensar en poner presión en el peón de C3 más adelante. Entonces C4, C6. Empezamos con la partida de Anand de 2016. Alfil F5, defendemos. Anand hace esta jugada. Más adelante vamos a ver que en esta posición el blanco también puede jugar dama B3. Entonces, caballo C3. Caruana capturó. Peón por. Nosotros comemos en D3. Dama por. Es bueno porque aquí estamos cambiando muchas piezas y realmente el blanco es como que no tiene un alfil, o sea, no es malo el alfil de C1, pero tampoco es el mejor alfil del mundo, mientras que nuestro alfil de D6 es bastante bueno y nosotros tenemos muchas maneras de mejorar nuestra posición. El blanco aquí hace torre B1, Caruana sigue sacando sus piezas de manera muy natural y vemos cómo el negro ha igualado muy fácilmente. Es más, si el blanco aquí empieza a dormirse, nosotros empezamos a entrar en las casillas claras, que es donde tenemos ventaja. Y como les decía, el alfil del blanco no es especial en absoluto. Es realmente muy lógico todo esto con negras. Nuestra posición no podría ser más sana. Y vemos que Anand aquí es como que renuncia un poco a su ventaja de apertura y decide sacarse las debilidades de encima jugando C4, peón por,
dama por. Aquí el negro jugó C5 y luego de peón por se acordaron las tablas. Creo que se puede seguir jugando, por supuesto. Es más, jugaría alfil por para intentar alfil por F2 jaque. No creo que Anand se cuelgue esto precisamente, pero quién sabe, a lo mejor otro sí. Y además de C5, que esta jugada iguala completamente, puedo jugar torre B8, podría intentar torre E8, caballo B6. Es cierto que la posición está muy pareja, está totalmente igualada, pero esto no significa que la partida vaya a ser tablas sí o sí. Siempre hay partida por delante y lo bueno es que con negras hemos igualado completamente. Esta partida la tengo como la principal para luego ver las demás opciones del blanco. Lo de C4, C6 es aquí donde comienza el estudio de nuestra posición. Caballo C3 la veremos más adelante. Lo que hemos visto primero es torre 1, alfil F5 y ahora caballo C3. Esta es la partida de Anand. Dama B3 aquí también es posible y lo veremos en el próximo capítulo. Pero siguiendo la partida, la primera que vimos, la de Anand, vemos que las jugadas incluso son muy fáciles de recordar, porque es cambiar piezas, ubicarnos, o sea, sacar el caballo de B8, dama C7 en caso de que nos amenacen, y después con negras liberarnos. Es más, si no hiciéramos B5, nuestra posición sigue siendo muy sólida. Nada más que aquí, Caruana tomó esta decisión para ganar espacio en el flanco de dama y obviamente para evitar dama por B7. Pero incluso una jugada como B6 para luego jugar C5, el negro está perfectamente en esta posición y no tenemos la más mínima debilidad. Entonces, esta partida simple me parece muy buena referencia y una vez que tenemos esta partida, luego sí podemos empezar a explorar las opciones del blanco. Esto lo vamos a dejar como introducción a esta línea y en el siguiente capítulo continuamos estudiando las otras 6 partidas que nos quedan ver de Caruana. Espero que este capítulo les haya sido de utilidad, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en el próximo. Muchas gracias. Bien, ahora sí continuamos con el análisis de la Petrov. Nos quedan ver 6 partidas más de la línea principal, todas jugadas por Caruana. La primera partida, la de Anand Caruana de San Luis 2016, la hemos visto en el capítulo anterior. Y nos quedan ver más partidas de Caruana cuando pasemos a la sección de partidas. Ahora todavía estamos dentro de lo que es el estudio de la teoría en lo que es la Petrov. Así que aquí, bueno, caballo por D6, caballo F3, caballo por E4. El blanco juega D4, nosotros jugamos con D5 y alfil D3 por parte de las blancas. Como hemos dicho en el capítulo anterior, aquí las negras pueden jugar con alfil E7, pueden jugar con caballo C6. Ambas son de las líneas principales, pero Caruana últimamente ha estado popularizando el sistema con alfil D6 y lo que me gusta de esta jugada es que el blanco no tiene demasiado más que lo que juegan todos, que es enroque, y aquí intentar jugar con C4. Las alternativas las hemos discutido, o sea, los sistemas alternativos a este que estamos viendo ahora, lo hemos discutido en el capítulo anterior, y luego de C4 el negro simplemente juega con C6, de lo más lógico, ¿no?, que tiene para sostener al peón de D5. Como hemos visto en la partida anterior, o sea en el capítulo anterior, Anand jugó torre E1 contra Caruana. Las negras responden con alfil F5 y en dicha partida las blancas hicieron caballo C3. Vamos a ver muy rápidamente cómo fue esta partida. Muchos cambios. Las negras obviamente pueden intentar jugar de otra manera, pero aquí simplemente dama C7. Luego, como pasó en esa partida, el negro jugó con B5, logró liberarse con C5 y realmente el blanco no tiene ni la más mínima ventaja, en absoluto.
Esto pasó en la partida Anand-Caruana, donde el blanco jugó torre E1 y aquí jugó caballo C3, pero hay otra jugada que es dama B3 en esta posición, es decir, dama B3 en lugar de caballo C3. Y esto lo jugó Nagier con blancas, Bachier también y... wow, el gran maestro Karyakin, todos con blancas han intentado esto contra Caruana, este dama B3, o sea, torre E1, alfil F5 y aquí dama B3. Y es más, el gran maestro francés Bachier lo ha intentado no una, sino 2 veces contra Fabiano. Y realmente en esta posición creo que hay que aclarar que la jugada más simple del negro es caballo A6. Esta es una jugada que Caruana la jugó solo una vez, de todas las partidas que acabo de mencionar, y la jugada que Caruana hizo muchas veces es dama D7. Claro, dama D7 defiende al peón de B7, y obviamente el peón de D5, el blanco no puede capturarlo, porque tenemos alfil por H2 jaque, y aquí las blancas se cuelgan la dama. Pero contra este dama B3, como les digo, me parece que la opción más saludable que tiene el negro es simplemente jugar con caballo A6. ¿Y cuál es la clave del caballo A6? Bueno, primero que entregamos el peón de B7. A ver si el blanco decide comer este peón. Esto puede ser muy arriesgado por jugadas como caballo B4. La dama aquí en B7 la podemos atrapar muy fácilmente. Bueno, si quita el alfil, una jugada como caballo C2 estaríamos ganando, pero bueno, supongamos torre aquí. Puedo jugar dama F6 y realmente no veo cómo el blanco va a parar torre FB8 y es simplemente una dama de menos. Alfil por, alfil por. A lo mejor el blanco de alguna manera logra salvar su dama, pero realmente aquí la posición del blanco es totalmente perdedora. Amenazamos mate, amenazamos caballo C2. Si logra salvar la dama es que ha perdido otro tipo de material. O le damos mate en el flanco de rey o caballo C2. Entonces creo que contra el dama B3, caballo A6, el concepto de defensa activa es mucho mejor que jugar dama D7, que es lo que Caruana venía jugando hasta entonces. Luego mejoró esta línea y empezó a jugar caballo A6. Nuevamente, si dama por, simplemente hacemos caballo B4, amenazamos el alfil, esa dama va a ser muy fácil de atrapar. Y lo que también me gusta de esta posición es que si el blanco no presta atención, digamos que juega algo como H3 o incluso si juega C por D5, tenemos esta jugada con negras, que es una gran amenaza posicional. El blanco no tiene nada mejor que comer, hacemos caballo por, y aquí el blanco puede estar en problemas. Si mueve la dama, jugamos caballo por D3 y tenemos una gran posición. Y si juega alfil por, bueno, es una posición realmente de doble filo, pero tiendo a creer que mi dama puede ser muy peligrosa con negras. Son 3 piezas por la dama lo que tiene el blanco. Pero como que el blanco no ha terminado de sacar sus piezas y la dama del negro puede ser muy peligrosa. En el peor de los casos estaríamos hablando de igualdad dinámica y es bueno tener presente este tipo de amenazas con negras, pues son jugadas que a lo mejor no se nos ocurren si no las hemos visto antes. Y también debo mencionar que en esta variante en particular, luego de peón por peón, además de caballo a C5, las negras también pueden jugar simplemente C por D5, sin tanta complicación. Si dama por, tengo alfil por H2 y las blancas pierden la dama, y si dama por B7 sigo teniendo los mismos trucos de antes. Aquí las blancas difícilmente puedan huir con su dama
Y si logran huir con su dama, en ese caso van a perder algún tipo de material. Aquí también tenemos temas en la diagonal, muchos caballos C2 dando vueltas, ataque en el flanco de rey. Es decir, el blanco no puede salvar todo a la vez. Entonces, el caballo A6, luego de dama B3, caballo C3 sabemos que es lo que hizo Anand en la primera partida. Si dama B3, esta va a ser nuestra jugada. Y en esta posición, en lugar de C por D5, en lugar de C5, que esta sería un grave error, por caballo por, sería como la versión mejorada de nuestro sacrificio, porque estamos comiendo 2 peones a cambio, ¿no?, del doble que vamos a dar después. Aquí está el blanco totalmente perdido. Sí, 3 piezas por la dama, pero nosotros tenemos miles de peones a cambio y realmente creo que se va a caer uno más. Entonces, bueno, C5 grave error. C por D5 hemos visto que no pasa gran cosa. El gran maestro Nayer le juega a Caruana caballo C3, D por C, alfil por. Bueno, dama por sería muy arriesgada esta jugada. Uno piensa, ¿no?, en cómo poder atrapar esa dama, aunque siempre el blanco tiene dama A4. Aquí tenemos esta sorprendente jugada, alfil por H2, y luego de caballo por caballo D6. No hay manera de que el blanco pueda sacar la dama y defender el alfil de D3 a la vez. Entonces, digamos, dama A4, dama B3, alfil por, y el negro simplemente se ha quedado con un peón de más. Si es suficiente o no para ganar, no lo sé, pero tener un peón de más sin ninguna debilidad, sin dudas, algo de ventaja nos tiene que dar. A ver, si me está ocurriendo otra. Luego de alfil por caballo D6. Dama aquí, alfil por. Claro, no tiene dama por B7. Wow. El caballo de D6 termina siendo perfecto para defender absolutamente todo con negras. Bueno. Empieza cada vez a quedar más chico el blanco en lo que respecta a opciones. Entonces caballo C3. Peón por, alfil por, jugada totalmente comprensible. Nosotros comemos con negras. Y aquí, claro, Caruana se libera lo antes posible. No es bueno dejar al blanco con la dama en B3, el alfil en C4, ¿verdad? Es mejor jugar B5 lo antes posible. Y realmente cómo jugó Caruana me parece muy bien para igualar. Esta jugada también me gusta mucho, porque podemos jugar alfil E6 después. No le dejamos al blanco la posibilidad de sacrificar calidad. Es más, en algún momento hasta podría con negras pensar en A5 y A4. Si él me hace A4 puedo jugar A6. Y mi caballo también está destinándose al centro, ¿no?, que es lo importante. Si él me hace esta, puedo jugar C5. Otro bonus de haber jugado caballo C7. Defiendo el peón de B5 si él quiere comer. Bueno, aquí puede que incluso el blanco se cuelgue algo de material. Es decir, su posición es bastante inestable como para que juegue alfil por B5 tan libremente. Entonces, en esta posición, que sería la crítica, ¿no?, de esta variante, dama B3, caballo A6, aquí, peón por, alfil por, los cambios y luego B5, creo que el negro está perfectamente en esta posición. Además, siempre tenemos una jugada como C5 para desembarazarnos del peón de C6, que vendría a ser nuestra única debilidad. La partida entre Nayer y Caruana, donde aquí propongo caballo C7, pero Caruana jugó torre E8, vemos que el negro no ha quedado mal. De hecho, hasta se dio el lujo de perder un tiempo con la dama de D8, jugando dama C8, y seguimos trayendo las piezas con negras. Todo bien defendido, nuestras piezas terminan cayendo en donde tienen que caer, y el blanco aquí, al igual que la partida de Anand contra Caruana, termina jugando C4. Terminan produciéndose estos cambios donde realmente el blanco no tiene ni la más mínima ventaja.
El peón de C6 podríamos decir que está débil, pero también lo está el de D4, y con negras no tenemos ninguna debilidad que realmente cuente como debilidad. Aquí luego de caballo D5 se acordaron las tablas, pero bueno, como siempre digo, siempre se puede seguir, uno nunca sabe, ¿no?, lo que puede pasar en estos finales o prefinales. Aún están las damas en el tablero, se puede jugar a ganar, pero a este nivel entiendo que se acuerden las tablas en una posición pareja entre jugadores parejos. Algo más que añadir en esta línea, antes de que se me olvide: dama B3, como les digo, caballo A6 me parece la mejor jugada. Dama D7 la ha jugado Caruana muchas veces, eso lo veremos más adelante. No es la jugada que vamos a jugar, pero lo veremos un poco para informarnos, ¿no?, de qué va toda esta línea y por qué caballo A6 es mejor. Esta es la jugada del gran maestro Nagier, y aquí, claro, siguiendo el ejemplo de Caruana, tenemos que jugar D por C4, pero hay otra jugada muy interesante que es esta. ¿Por qué no? Doblete, defendemos el peón de B7 y el blanco tiene jugada única, peón por, caballo por, y lo más interesante es que aquí el blanco tiene que sacrificar la dama sí o sí, porque si hace dama D1, dama C2, simplemente comemos en D3 y no solo tenemos un super caballo en D3, sino que tenemos el par de alfiles y un peón de más. Así que el blanco aquí no tiene opción más que sacrificar la dama. Y como vemos en esta posición, que sería compleja materialmente, al ordenador le empieza a gustar el negro. Cambiando piezas, jugando algo como alfil B4 o dama F6, es una posición con trucos, ¿no? Porque el blanco tiene muchas piezas menores, hay que tener mucho cuidado. Pero al ordenador, de alguna manera, dama C7, alfil B4, cambiar torres en la columna E, al parecer le gusta un poco más el negro. Así que, bueno, si estamos en modo de luchar con negras y no queremos hacer la variante Fabiano, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?, de comer, de cambiar piezas y de estabilizarnos, también podemos jugar a caballo C3, algo como caballo C5. Y es una posición de doble filo donde va a ganar quien juegue mejor. Pero sin dudas nos estamos alejando de esas posiciones que parecen tablíferas, porque aquí esto realmente hay un desequilibrio importante. Materialmente está parejo, pero es desequilibrante sin dudas. Así que muy interesante esta línea también. Como les digo, más en la sección de partidas, donde no vamos a tratar tanto la teoría, ahí voy a comentar un poco la jugada dama D7, que es otra opción en la posición, pero sin dudas recomiendo caballo A6 como nuestra jugada principal. Defendemos el peón de B7 activamente, si se lo come podemos atrapar su dama. Aquí tenemos trucos con caballo C5, que esto nuestros rivales, muchos, podrían incluso aquí cometer este error que lo hemos visto, donde el blanco queda totalmente perdido. Y bueno, si hace la jugada principal caballo C3, tenemos como referencia la partida Nagier contra Caruana, donde el negro ha quedado bastante bien. Así que eso es todo por este capítulo. Hemos cubierto torre E1 seguido de dama B3. En el capítulo anterior hemos visto torre E1 seguido de caballo C3, que es la partida de Anand. Y con todo esto visto, en el siguiente capítulo sí podremos estudiar otra línea, que sería C4-C6, y en lugar de torre E1, que el blanco juegue caballo C3 directamente. Aquí tenemos un par de partidas más para ver, todas de fuertes grandes maestros con blancas contra Caruana. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que esto lo hayan podido disfrutar, que hayan podido aprender algo, y los veo en el próximo. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando la Petrov y dentro de lo que es la línea principal cada vez nos quedan menos partidas por examinar, pero bueno, hay posiciones
muy importantes que tenemos que ver. Aquí caballo por D6, caballo F3, comemos N4, D4, D5. Todo esto y los posibles órdenes, las sutilezas de este orden de jugadas las hemos visto en los capítulos anteriores. Aquí las blancas juegan C4, nosotros jugamos C6 y durante los últimos dos capítulos nos hemos centrado en torre E1 y las alternativas del blanco luego de esta jugada. Pero bien, además de torre E1, el blanco también puede jugar caballo C3 directamente y esta es la jugada que últimamente le han estado jugando a Caruana. Recuerden que las 7 partidas que estamos viendo de esta línea, algunas las hemos visto, otras las estamos por ver, en todas Caruana juega de negras. Y torre 1 se la han jugado en muchas ocasiones, pero recientemente en las últimas, y por cierto la partida de este año 2018, Anish Giri le jugó caballo C3 a Caruana. Y no es el único, también vamos a ver que se la volvió a jugar Anand en el año 2017, cuando en el 2016 Anand le había jugado torre E1 a Caruana. Bien, luego de caballo C3, nuestra decisión con negras es bastante simple. Vamos a comer, las blancas van a retomar y aquí D por C4. Similar a una línea que vimos antes, nuestra idea con negras es comer en C3, comer en C4 y el blanco se queda con peones, no quiero decir débiles porque no están débiles esos peones, pero sin dudas la estructura del negro resulta más flexible y más sólida la estructura de peones que la del blanco. Alfil por C4. Y aquí las negras juegan alfil F5. Creo que esta es una jugada fundamental, tenemos que entenderla y realmente sacamos el alfil antes de que las blancas dominen esta diagonal. Ya tienen bastante con la diagonal C4, G8, pero además piensen que las blancas van a intentar atacar en el flanco de rey. Una jugada como caballo G5 para pasar la dama. Además, el blanco quiere explotar el hecho de que nosotros no tenemos caballo defensor todavía en F6. Podríamos tenerlo más adelante, ¿no? Nos va a tomar una o dos jugadas, pero al no tener un caballo en F6 ahora, las blancas van a querer atacar en el flanco de rey. Entonces, con alfil F5 nos defendemos bien y además evitamos que el blanco ocupe esa diagonal. En el mejor de los casos, el blanco puede jugar alfil D3 proponiendo un cambio, pero sabemos que esto no nos trae ningún problema a nosotros. Ahora sí, caballo aquí, puedo jugar caballo F6, defiendo el mate. Y esta me recuerda a la partida que hemos visto Anand-Caruana, que fue la primera de todas que vimos, donde es una posición muy similar, por no decir igual, es muy parecida, donde el negro hace dama C7, termina jugando C5 en algún momento, y realmente la posición del negro es muy buena. Es decir, en este orden, caballo C3, como B por, cambio, alfil por, alfil F5, el negro logra sacar el alfil y después sí, con el alfil en F5, puedo ir pensando en dónde ubicar al caballo de B8. Si sea por D7, F6, D7, B6, o bueno, quién sabe, a lo mejor por A6, aunque no lo veo, al menos en esta posición, no lo veo tan bueno, ¿no? Sacar el caballo por A6 todavía, pero podría ser una opción. Y bien, aquí en esta posición el blanco tiene que elegir qué jugar, y aquí tenemos dos partidas documentadas. En ambas Caruana de negras, vamos a ver qué hicieron los jugadores de blancas. Anand en el año 2017 le jugó torre E1 en esta posición a Caruana, mientras que Anish Giri le jugó alfil G5. Vamos a ver las dos. Torre E1, bien, aquí simplemente con negras seguimos sacando las piezas.
vemos que el blanco termina jugando alfil G5, como lo hizo Giri contra Caruana, pero Giri lo hizo sin jugar torre E1, es decir, lo hizo directo. Aquí Caruana resuelve de manera, digamos, radical el problema. Saco la dama y aprovecho para ganar algún tiempo. Me gusta mucho dama 5, amenazo en C3. Miro de reojo el alfil de G5 y mucho cuidado con jugadas como caballo B6, que podría acelerar bastante la presión de las negras. Amenazo el alfil de C4 y más adelante puedo incluso sumar la jugada caballo D5. Anand juega dama B3 y aquí una reacción que no tiene que ser sorpresa para nosotros, la jugada B5. Está claro que no queremos que el blanco se haga más fuerte en la diagonal B3-G8. El alfil de C4 es bastante molesto en estas líneas, pero vemos cómo Caruana resuelve muy fácilmente. Seguramente se acuerden, como hemos visto en los capítulos anteriores, cómo el negro puede bloquear firmemente en estas casillas. Caballo B6, ubicar el alfil en E6 y las casillas D5 y C4 las tenemos bajo control. Pero ¿por qué el negro hace torre F8? Bueno, muy fácil, alfil E6 permitiría esta jugada y obviamente aquí estamos en problemas con negras porque perdemos una pieza y aun si no la perdiéramos, este sacrificio suele ser muy interesante para el blanco. Entonces hago torre 8 primero y más adelante sí alfil E6. Incluso podría reforzar con caballo F8 y alfil E6 después. El blanco juega C4, que es una jugada de doble filo porque, a ver, la torre de 1 sí está defendida, pero podría estar colgando en algún momento. Y aquí alfil E6. Todo bajo control, las blancas no tienen gran cosa, juegan dama C2 y vienen los cambios. Esta estructura se ha producido en partidas que hemos visto también en capítulos anteriores. Absolutamente nada para el blanco, ventaja 0 y es más, pueden hasta quedar inferior si siguen cambiando piezas. Porque no olvidemos que nuestro alfil de D6 es bastante bueno, mientras que el alfil de las blancas, a ver, no es que sea malo, pero choca contra la mayoría de peones. El caballo de F3 no tiene mucho que hacer, mientras que el caballo de las negras podría pensar en instalarse en C4, en E4. Objetivamente la posición está igualada, claro que sí, pero podemos seguir presionando con negras. Nada de esto está garantizado que sea tablas, porque créanme, si cualquiera de nosotros está jugando esto con blancas contra Carlsen, contra Caruana, contra los grandes maestros de élite, nos pueden seguir esta posición hasta rey contra rey. Es decir, de ahí a ganar o de ahí a empatar hay un largo trecho todavía. Entonces, con negras tenemos que estar muy contentos aquí de conseguir la igualdad total y quién sabe, incluso más adelante una ventaja. Por ejemplo, en lugar de dama D5 aquí puedo hacer dama B5. Si el blanco come, bueno, hay una sutileza, un 2 contra 1 en el flanco de dama. Potencialmente puedo crear un peón alejado. Hay un peón aislado de las blancas en D4 que puedo intentar bloquear. Mucho cuidado con estas pequeñas sutilezas donde las negras juegan a ganar y básicamente no tienen el más mínimo riesgo de perder. Otro bonus a la hora de jugar la Petrov. Bueno, volviendo un poco a esta posición, luego de alfil F5, vemos que el torre 1 de Anand es interesante sin dudas, pero no pone al negro en problemas. Vamos a ver el alfil G5, que creo que es más, es la única jugada, la única partida donde Caruana pierde en esta línea. Y como vamos a ver, no pierde por la apertura, pierde más adelante. Vamos a ver cómo sigue esta partida luego de alfil G5. Esta jugada resulta ser temática a esta altura. Amenazamos, miramos de reojo al alfil, preparamos caballo D7 y, de ser necesario, la jugada B5. Exactamente igual que la partida que acabamos de ver entre Anand y Caruana. Pero aquí
Giri juega caballo h4, que claro, debe ser una variante que tenía preparada puntualmente en esta posición, amenazando al alfil de f5, intentando, ¿no?, que se desvíe de esta diagonal, pero fíjense qué fácil resuelve Caruana con alfil e6. Amenazo el alfil de c4, luego de alfil por, claro, ustedes dirán, ¿qué pasa, no? Si hago f por, me quedan los peones rotos con negras, pero en realidad el que queríamos comer era al alfil de g5. Y lo bueno es que ahora el blanco tiene dos piezas en el aire, el caballo de h4 y el alfil de e6. Giri juega caballo f3. Aquí Caruana lo hace muy simple jugando dama de 8, aunque dama f6 también es interesante, dama a5 también lo es. Uno no puede pensar que aquí el negro puede venir a buscar peones con dama por c3, pero el blanco tiene un ataque devastador y nosotros no tenemos muchas piezas defendiendo. Entonces, para evitar esa variante que por cierto estamos cerca de perder, cuando hacemos alfil e6, alfil por, dama por caballo f3, Caruana, fiel a su estilo, sólido, tratando de hacer siempre la mejor jugada, hace dama de 8. Y lo que consiguió el blanco en esta línea, que sí hay que darle crédito, es conservar el alfil en la gran diagonal. Pero vamos a ver que Caruana resuelve de una manera muy sencilla. Caballo d7, el blanco sigue sacando las piezas, de hecho parece que el blanco está mejor, pero el negro en muy pocas jugadas va a demostrar que no es así, va a jugar rey g7, va a salir de la diagonal, y al fin de cuentas tenemos una estructura muy sólida con negras, alfiles de distinto color, que eso no garantiza nada, ¿no? A lo mejor la posición es pareja y nada más, pero vamos a ver cómo ambos, haciendo jugadas razonables, aquí las negras terminan de igualar del todo. El blanco no ha conseguido ningún objetivo de ataque en el flanco de rey y nosotros permanecemos sólidos. Además de caballo f6, dama a5 era muy interesante. Controlamos bien los saltos de las blancas, preparamos, ¿no?, traer la torre a e8 y nuevamente no veo dónde está la ventaja del blanco. Esta jugada también al ordenador le gusta. Vemos que aquí Giri sigue sacando las piezas y Caruana encuentra un plan muy original que es torre c7, torre e7, aunque también teníamos jugadas como dama d7 o dama c7. Claro, lo que el ordenador trata de hacer, dama d7 es jugada de ordenador, ¿no?, porque permite aquí caballo e5 y nuestra intención no es tomar todavía. De hecho aquí perderíamos una pieza, dama por d3, e por f6 jaque, y si caballo aquí, c4 y perdemos una pieza. Por eso el dama d7, como les decía, es variante de ordenador, quiere jugar dama h3 y ¿por qué no? Comer en e5 y caballo g4 para dar mate. Mucho cuidado con eso. Pero, a ver aquí, frenando un poco esas piezas que se estaban moviendo. Caballo e5, dama h3, claro, el blanco podría jugar f4 y da la impresión de que ha avanzado demasiado el blanco. Entonces, o bien el plan que hizo Caruana, donde quedó en una posición totalmente pareja, o dama a5 para tratar de jugar torre e8, esto se ve razonable también. En el peor de los casos, dama c7, y aquí el blanco que me demuestre la ventaja porque realmente no se ve. Si caballo aquí puedo hacer torre a d8, el caballo más que una virtud de la posición parece una debilidad, y mucho cuidado porque en algún momento se puede venir c5 también y empiezo a crearle debilidades al blanco. Así que, como pueden ver, esta quizás es la línea donde el blanco presiona un poco, pero objetivamente, si es que tiene alguna ventaja el blanco es simbólica, no es nada grave. Y de hecho luego de alfil g5, además de la jugada que hizo Caruana, que es esta variante que estamos viendo, el negro tiene otras opciones que se pueden investigar, por ejemplo dama c7. Jugada totalmente tranquila, y el ordenador dice que esta jugada es bastante jugable para las negras, aunque claro, quizás
la idea de Giri aquí tenga más sentido, ¿no? Porque nuestra dama está pasiva y con la dama en A5 teníamos la opción de alfil E6 para comer en G5, mientras que si hacemos alfil E6 ahora, que el ordenador da siempre este tipo de líneas que son un tanto locas, y a G3, bueno, no sé, esto estoy pensando, ¿no?, que podría ser para las negras, pero el problema es que no tenemos tantas piezas. Al final del día el blanco se termina defendiendo y parece, ¿no?, que se queda con la pieza de más. Bueno, aquí uno puede ponerse a investigar un poco más, analizar con el ordenador. Quizás en lugar de alfil por H2 puedo jugar F por E6 simplemente. Pero bueno, el blanco ahora sí que tiene una estructura un poco más jugable, ¿no? Tiene una estructura mejor que en la línea principal y nuestro peón de E6 no es tan bueno. A ver, todas cosas interesantes que uno puede intentar cambiar de estas partidas, en este caso Giri Caruana, pero el dama A5 de Caruana me parece muy bueno. A caballo aquí, simplemente alfil E6. Y la ventaja del blanco, si es que la hay, para mí es mínima. Y si ven la partida entera, que de hecho voy a mostrar un poco en esta posición de torre C8, torre C7, torre E7. El blanco, este H4 no amenaza nada. De hecho H5 tenemos controlada esa casilla. Aquí cambiamos primero torres en la columna. El negro sigue jugando de manera tranquila. Esta posición, vamos a ver que como progresa la partida, es más, creo que Caruana tuvo hasta alguna leve chance de presionar, porque en estas posiciones el caballo puede ser muy molesto. Para anular el alfil podemos hasta jugar caballo D5 y B5, y es como que ustedes saben en los finales que cuando se trata de piezas menores el equipo dama y caballo puede ser mucho más fuerte que dama y alfil. Y a ver, creo que en esta partida que haya ganado el blanco es relativo, no necesariamente tenía que ser así. En esta posición sin dudas el negro no tiene nada que temer y el blanco sí perdió toda su ventaja, si es que la tenía. Y como les digo, con negras tenemos muchas maneras de eventualmente presionar. Lo que pasó en esta partida es que de alguna manera el blanco se las ingenió para presionar en el flanco de rey y quizás este caballo D6 de Caruana fue su primera imprecisión. Si el negro hace algo como dama D6, dudo mucho que el blanco aquí pueda hacer algo contra nosotros. No tenemos grandes debilidades, el blanco no tiene objetivos de ataque y además su rey está demasiado expuesto como para que el blanco pueda darse el lujo de seguir atacando y que nosotros no le demos algún perpetuo y esas cosas. Pero bueno, como les digo, esta posición para mí el blanco no tiene ni la más mínima ventaja. Y si esto fue la partida principal, a ver, como les digo, el blanco seguramente ganó por otras cuestiones, pero lo que respecta a la apertura y al medio juego de esta partida me parece genial para las negras. Así que eso es todo por esta línea. Algunas sutilezas, algunas cosas que repasar, pero creo que las negras, podemos decir que las negras están bien, y eso es lo que importa. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan podido disfrutar, espero que hayan podido aprender algo, y por supuesto los veo en los siguientes capítulos. Muchas gracias.